Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Ver a alguien perder la cabeza es una experiencia indescriptiblemente dolorosa. Conoces a una persona, te preocupas lo suficiente por ella como para dedicar una buena parte de tu cordura a su bienestar, y luego, poco a poco, empiezan a desmoronarse. Lo que comienza como una excentricidad pronto se convierte en preocupación. Día a día, la persona que creías conocer se aleja, y todo lo que queda es un cascarón que te recuerda tiempos mejores. La mayoría de las veces, ese cascarón es peligroso. Cuando yo era joven, mi padre se rompió. Una crisis mental, demencia de inicio precoz, alguna maldición clínica. No sabemos lo que fue, pero se rompió. Le llevó menos de un mes pasar de un poco paranoico a casi incendiar la casa. Lo llevaron a un hospital en el norte del estado y lo mantuvieron muy sedado. A veces mi madre y mi hermana iban a visitarlo, pero yo nunca pude unirme a ellas. Cada vez que pensaba en ese hombre, podía oler la gasolina. Amo a mi hijo. Solo puedo verlo cada segundo fin de semana. Pero lo amo. Amo a mi hijo y estoy en un dolor indescriptible. Es difícil equilibrar la vida y el trabajo en mi industria. Este fin de semana estaba destinado a una videollamada de 30 minutos por Zoom que estaba seguro de que se alargaría un par de horas. Mi exesposa se negó a cambiar la fecha, insistió en que el niño solo podía entretenerse con su iPad. Cuando mi llamada de 5 horas con la corporación terminó, bajé las escaleras para finalmente pasar un tiempo de calidad con mi hijo, pero Kenny se había ido. Todo lo que quedaba de él era el iPad en la mesa de centro. Ahí fue cuando olí la gasolina. Lo encontré sentado en el suelo del garaje. Sus pequeñas manos estaban sucias con una sustancia marrón y viscosa. Estaba cubierto de harina y el paquete de carne picada que había comprado para la cena yacía abierto a un lado. Junto a sus pies había un cuenco que contenía una extraña papilla de ingredientes. Olía a gasolina. De pie en ese garaje, no pude evitar ver la herencia de Kenny. Mi hijo se parecía a las fotografías en blanco y negro de mi padre. Le rogué una explicación, alguna pista de la razón por la que estaba jugando con gasolina. Para la ciencia. Eso fue todo lo que logró decir. Esa fue toda la explicación que pudo dar. Cuando lo regañé por haber robado del refrigerador y jugar con cosas con las que los niños no deberían jugar, su disculpa fue igualmente elocuente. Perdón, papi. Cenamos comida china a domicilio en completo silencio. Intenté dejar las cosas pasar, atribuir el extraño comportamiento de mi hijo a que tenía 8 años, en lugar de a un gen de pirómano que salta generaciones, pero no pude. Después de la cena, metí a Kenny en la cama e hice lo posible por leerle algo de Harry Potter, como suelo hacer cuando me visita. Alrededor del cuarto libro, El Cáliz de Fuego, no logré pasar de 2 capítulos. Pero, por suerte, Kenny tampoco. Una vez que se durmió, bajé al garaje y me aseguré de que los 2 bidones que tengo estuvieran en el estante más alto posible. Para compensar el haber estado ocupado con el trabajo el sábado, se suponía que iríamos a un parque de diversiones el domingo. Intenté irme a la cama para estar fresco para madrugar, pero había demasiados pensamientos en mi cabeza para poder dormir. Después de dar vueltas y vueltas por lo que pareció una década, bajé las escaleras para tomar una copa y fumar un cigarrillo. Mientras me servía la segunda copa, noté el iPad de mi hijo en la mesa de centro. La cubierta de plástico de la tableta estaba llena de coloridos animales de safari. Los animales de dibujos animados parecían inocentes y amigables, pero en el fondo de mi mente, podía ver a esos leones e hipopótamos matando. En todo lo que podía pensar era en mi padre. Compartía una línea de sangre como mi hijo. La palabra pirómano aún me quema en la parte de atrás de mi cerebro. Pero luego, mientras cogía el caro trozo de plástico, se me ocurrió otra idea. Un pensamiento mucho más tranquilo. Tal vez el comportamiento inquietante de mi hijo no era el resultado de una predisposición genética hacia la piromanía, tal vez el niño solo estaba copiando algo que vio en internet. La idea fue como un soplo de aire fresco. Después de llenar mi vaso,
Cogí el iPad y revisé lo que mi hijo había estado viendo. Los resultados de mi búsqueda fueron claros de inmediato. Había estado viendo algo inquietante. Justo después de la pantalla de bloqueo, me llevaron a un sitio web que no reconocía, www.rarefilms.space. El texto con fuente roja decía: raras películas. Toda la página estaba llena de imágenes pixeladas que parecían sacadas de principios de los 2000, y la pestaña de videos recomendados tenía miniaturas de lo que parecían películas NAF. Fue algo desconcertante ver que mi esposa no había instalado ninguna restricción parental en el iPad, pero el video que mi hijo estaba viendo era significativamente más inquietante. Las aventuras del profesor Egead en busca de compañía. El video tenía la calidad de una mala grabación en VHS de una comedia de los años 90. Los colores estaban muy alterados y la pantalla parecía desviarse hacia un lado, pero a través de la imagen granulada, pude distinguir una oficina. Una mujer con traje de pantalón estaba sentada detrás de un monitor de computadora grande. Claire Martin, Servicios de Adopción, decía una pequeña placa en un escritorio. Estaba tecleando en un teclado, pero su atención parecía estar en cualquier lugar menos en la pantalla de la computadora. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la cámara. La mujer estaba aterrorizada. No tengo esposa, así que he recurrido a la adopción. Se escuchó un golpe horrible en la puerta, pero la mujer parecía haberlo estado esperando. Solo se estremeció suavemente. Sabía lo que venía. Con un último golpe ensordecedor, la puerta se vino abajo. Él entró pesadamente en la habitación ante un glorioso aplauso de la audiencia en el estudio. Incluso mientras la criatura luchaba por subirse a la silla, los aplausos no cesaban. La audiencia se volvía loca al ver al extraño ser. «Señor, ¿tiene una cita?», dijo la dama detrás del escritorio cuando la multitud finalmente se calmó. El temblor en su voz dejó muy claro que estaba aterrorizada por el ser sentado frente a ella. «Soy el profesor Egead, la mente científica más grande que jamás haya existido», gritó la criatura, provocando una estruendosa risa de la audiencia en el estudio. «No tengo tiempo para hacer citas. No tengo tiempo para hacer colas». No era humano. Eso estaba claro. La criatura que se sentaba frente al escritorio de Claire Martin no era humana. Tenía forma de huevo, pero tenía la cara de un hombre. Sus piernas colgaban impacientemente de la silla y su voz estaba llena de energía sin límites, pero sus ojos estaban inyectados en sangre y caídos. El profesor Egead parecía la manifestación de una pesadilla agotada con metanfetaminas. «Lo siento, señor Egead, pero necesita tener una cita para hablar conmigo si tan solo». La voz de Claire se desvaneció. A la audiencia esto le pareció muy gracioso. «Soy un profesor y exijo que se me dirija como tal», gritó la criatura con forma de huevo. «He asistido a tantas universidades como granos de arena hay en la playa. Me dirigirá con el honor que me he ganado en el campo de la ciencia». El profesor deslizó sus brazos rechonchos por el escritorio, haciendo que la placa y un vaso de agua cayeran al suelo con estrépito. «Exijo que vayas a la trastienda y me traigas al huérfano más inteligente que tengas. Su cerebro debe ser tan poderoso como un reactor nuclear y debe tener la fuerza de voluntad de un buey». La criatura con forma de huevo ya estaba temblando en la silla con una energía neurótica. La mujer detrás del escritorio habló suavemente para no excitar más al profesor Egead. A la audiencia esto le pareció muy gracioso. «Lo siento, profesor Egead», dijo. «Estoy feliz de verlo ahora mismo, pero todo el proceso de adopción llevará al menos un año. Tendrá que pasar por una evaluación y obtener la certificación antes de que siquiera». «No tengo un año. Necesito un niño en este mismo instante. Hay investigación que hacer y, por muy poderosa que sea mi mente, no puedo hacerlo todo solo. Exijo que me traigas a tu bebé más brillante para que pueda criarlo como si fuera mío». «Lo siento, señor», dijo. «No puedo ayudarlo». La pesadilla con forma de huevo miró a la mujer por demasiado tiempo. Justo cuando iba a adelantar el video, sin embargo, el profesor Egead comenzó a gritar de nuevo. «Una vez más me veo obligado a resolver mis propios problemas,
un clásico dilema científico con el que nadie me ayudará. Pero te prometo esto, chacal burocrático, ya no estaré solo. A través de mi personalidad inventiva, traeré un asistente de laboratorio a este mundo. Con otra ronda de aplausos extasiados, la monstruosidad se arrastró hasta el suelo y se dirigió hacia la salida de la oficina. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de pasar tambaleándose por el marco de la puerta rota, el profesor Egeat se detuvo. También te prometo esto, oficinista fascista, cuando llegue el día del experimento final, cuando toda la ciencia se haya agotado, te recordaré, Claire Martin. Te recordaré y cómo has intentado detener mi investigación. La cámara se centró en el rostro de la pobre mujer. Cualquier amenaza críptica que el profesor Egeat hubiera proferido tenía implicaciones reales para ella. Claire lloró y a la audiencia en el estudio eso le pareció hilarante. Vi el video mientras fumaba en el porche delantero. Cuando la larga escena del crimen apareció, mi cigarrillo ya se había consumido. Quería entender la locura que mi hijo había estado viendo, pero el extraño espectáculo estaba empezando a dominarme. Estaba listo para apagar el iPad, pero luego el rostro de la mujer que lloraba desapareció de la pantalla. Bienvenidos a mi laboratorio. Aquí es donde se consuman todos mis datos científicos. La pesadilla andante ahora miraba directamente a la cámara. Déjenme mostrarles cómo pueden crear su propio asistente de laboratorio para que los ayude en sus búsquedas científicas. Lo que el profesor Egeat llamaba un laboratorio era claramente solo el pasillo de algún proyecto de vivienda destrozado de Europa del Este. El grafiti cubría las paredes y los suelos estaban arrugados en manchas que parecían moho. En el centro del pasillo había un cubo de plástico que recogía el agua de un techo con goteras. El horrible hombre huevo se paró frente al cubo como si fuera un altar. Para crear a nuestro compañero artificial, necesitamos ingredientes de la más alta pureza. Para la base de nuestro ser, necesitaremos el más fino de los trigos triturados y carne magullada. Puso harina en el cubo y luego lo llenó con carne picada que se estaba dorando de una bolsa de plástico. Ahora les presento, cantó la criatura mientras metía la mano en su bata de laboratorio, el humilde huevo. Este símbolo sagrado de la vida forzará un alma en el cuerpo que estamos a punto de crear. Con un poco de esfuerzo, la criatura aplastó el huevo con sus dedos rechonchos. Un desastre de cáscara de huevo y yema goteó en el cubo. El profesor Egeat se puso a mezclar los ingredientes, todo mientras mantenía contacto visual directo con la cámara. El video era más que perturbador, pero entendí por qué Kenny había seguido las instrucciones del científico loco. Por muy inyectados en sangre que estuvieran esos ojos, por muy descabelladas que sonaran las instrucciones, había algo inquietantemente convincente en la mirada del hombre huevo. Pero, ¿qué es la vida sin combustible, mis jóvenes amigos científicos?, gritó el profesor una vez que las cáscaras de huevo se mezclaron con la sustancia rosada. La vida sin combustible es entropía. Cualquiera que sepa leer sabe que mi pequeño asistente de laboratorio necesitará sustento si va a dedicar su vida al mundo de la investigación. Una delicia hecha de materia vegetal de cuando el planeta aún era joven. Sí, este es el combustible que impulsará la mente científica. Asegúrate de precalentar tu horno mientras esculpes a tu nuevo compañero para que cobre existencia. Por un momento, vi al grotesco mezclar gasolina en el cubo, pero había encontrado lo que estaba buscando. Mi hijo jugando con gasolina no era una especie de maldición generacional. Kenny simplemente estaba copiando lo que había visto en el iPad. Apagué el horrible video. La idea de que se las arreglara para tropezar con ese extraño sitio web de películas raras era desconcertante, pero mi mente seguía divagando, pasando de las preocupaciones perentales al video en sí. Algo estaba evidentemente mal con el video y me estaba robando el sueño. Ese horrible cuerpo con forma de huevo, esos ojos agotados e inyectados en sangre. Mientras daba vueltas en mi cama, mi mente estaba ocupada con la imagen del profesor loco. No quería pensar en él, no quería pensar en la gasolina, ni en mi padre, ni en la cordura de mi hijo. Todo lo que quería era dormir. Después de luchar contra mis pensamientos durante una hora entera, metí la mano en la mesita de noche y saqué algunas pastillas para dormir adicionales.
Las pastillas me dejaron inconsciente rápidamente, pero no me despejaron la mente. Tuve sueños febriles de ciencia y gasolina. Estaba en el extraño pasillo abandonado, estaba en mi garaje, estaba escuchando a mi padre vaciar bidones debajo de la alfombra en la sala de estar, los chillidos del profesor, las lágrimas de la mujer de adopción, el hedor a benceno. No había escapatoria. Las perturbadoras imágenes de las que había sido testigo se habían aferrado a mi cerebro y se negaban a ceder. Seguía entrando y saliendo de la conciencia. La fiebre y las pastillas me mantenían abajo, pero cada vez que el hombre huevo aparecía en mis sueños, mi cuerpo me arrastraba de vuelta a la realidad de manera refleja. Fue durante uno de estos momentos de conciencia a medias que decidí salir a fumar un cigarrillo. Se sintió como inhalar vapor a través de una gruesa capa de lana. Podía ver el humo saliendo de mi boca, pero cualquier sensación de nicotina se sentía a 1000 millas de distancia. Todo se sentía distante. Aunque la noche era fría y yo estaba parado afuera en mis calzoncillos, no podía registrar el más mínimo escalofrío en mis extremidades. Incluso mis pensamientos se sentían como si estuvieran completamente desapegados de mí. En algún lugar de mi interior, había un susurro que me decía que volviera a la cama, pero se sentía apagado y sin palabras. Las luces de la calle iluminaban el vecindario, pero el interior de mi casa estaba completamente oscuro. Intentaba subir las escaleras a mi habitación, pero de alguna manera me encontré parado en la cocina. En la oscuridad total, mi percepción del mundo se desplazó a otros sentidos. Pude sentir algo aplastándose en mis palmas. Pude oír el crujido de las cáscaras de huevo. Pude oler. Ciego y en pánico, encendí el interruptor de la luz. Mi primer instinto fue gritar, pero cuando me di cuenta de que tenía un cigarrillo encendido entre mis labios, apreté los dientes y retrocedí rápidamente. En el mostrador de mi cocina había un cuenco. Dentro de ese cuenco había una criatura esculpida de terror. Harina, carne picada, huevos y gasolina. En mi estado febril, había seguido las instrucciones del profesor Egead al pie de la letra. El horno debajo del mostrador estaba al rojo vivo. Estaba a punto de incendiar la casa por la basura que había llegado al iPad de mi hijo. Estaba a punto de convertirme en una versión más exitosa de mi padre. Sin pensarlo, cogí la tableta y la rompí contra la mesa de centro. En algún lugar en las profundidades de mi ser, creí que si podía destruir el iPad, podría alejar lo que había visto en su pantalla. Golpeé la tableta contra la mesa hasta que no fue más que una pantalla destrozada. Habría seguido si no fuera por la cubierta del iPad correcta que yacía en el suelo. Un trozo de plástico destrozado con un hipopótamo amigable me sacó de mi furia de pánico. Una vez que el terror pasó, limpié ambos desastres. Fregué cada centímetro del mostrador y desperdicié una cantidad incalculable de productos de limpieza, pero toda la casa todavía huele a gasolina. Todo lo que puedo oler son los recuerdos de mi padre. Y todo lo que puedo oír es esa horrible voz chillona. El sol casi ha salido. No sé cómo le explicaré nada de esto a Kenny. No sé cómo puedo recuperarme de esto. Todo lo que puedo hacer es darte un consejo.